Amén, aleluya. Me encuentro, hermanos, en un lugar fuera de México. Era en otro país. Amén, aleluya. En ese lugar nos encontrábamos el hermano Eduardo, el hermano Abner, amén, aleluya, y unos hermanos también de Cristo Palabra, y unos hermanos también de la senda derecha, amén, aleluya. Estábamos en ese, era como una campaña o un culto que se estaba llevando ahí. Me acuerdo que cuando se terminó ese evento en ese lugar, me acuerdo que los hermanos estábamos hablando acerca de los pasajes y decían, ya hemos completado para salir de este lugar. Entonces yo le digo al hermano Abner y al hermano Eduardo, porque estábamos juntos, y yo le digo, a mí todavía me falta un poco. Y me dice el hermano, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto es el boleto? Y yo le digo, son 5,000 pesos lo que se están cobrando por los boletos para volver. Entonces los hermanos empiezan a reunir, empiezan a aportar los de ese lugar, los que estaban en la campaña, empezaron a juntar para los boletos, para que nuevamente nosotros regresáramos. Cuando estábamos, hermanos, estábamos ahí, los hermanos juntando para el boleto, amén, aleluya. Cuando de repente, hermano, empieza a temblar un poco despacio. Empezó a moverse la tierra, empezó a moverse, empezó a moverse. Y solamente quedó un zumbido así como de unos 5 minutos. Solamente quedó un zumbido y los hermanos decían, me acuerdo que los hermanos decían, el hermano Abner y el hermano Eduardo, decían, esto todavía no termina, esto todavía no termina. Cuando ellos estaban diciendo esas palabras, cuando de repente, hermano, empieza nuevamente a temblar, pero empezó a moverse la tierra de una manera terrible, hermanos. Cuando empezó a moverse, a sacudirse, empecé a mirar que como la tierra se empezó a partir. Empezó, hermanos, a partirse toda la tierra por partes. Yo miraba que las grietas que se iban haciendo por parte se estaban moviendo. Cuando de repente empieza, cuando veo que las partes en la tierra se estaban moviendo, empiezo a ver cómo se empiezan a separar de un lugar, de cada grieta que se había, cada parte que se estaba partiendo la tierra. Se empezaron a mover de su lugar. Cuando nosotros estábamos ahí en ese lugar, empezó a entrar un temor con aquellas personas que estaban ahí. Empezó a entrar un temor tan grande en ese lugar, que la gente empezaron a correr y a gritar. Entonces yo miraba a aquellos hombres y aquellas mujeres que estaban ahí gritando y empezaban a decir, mis familias. Y aquellos gritaban porque las partes que se habían partido, las partes que se estaban partiendo, se estaban moviendo, pero no es de que se estaban abriendo así separados, sino que las partes que se estaban partiendo se estaban moviendo de su lugar. Era como si placas de la tierra se estuvieran moviendo, pero en diferentes lugares, porque donde la parte que donde nosotros estábamos parados empezó a moverse de una manera rápida, así, a irse rápidamente, de una manera, mortal, de una manera
de algo increíble, algo que no se puede explicar, hermanos. Nosotros me acuerdo que solamente nos habíamos quedado nosotros y nos empezamos a agarrar como de una pared de una casa que se había quedado en esa parte. Empezamos a agarrarnos de ahí porque era demasiado el sacudimiento que estaba. De repente, hermano, empiezan a llegar esas partes. Eran como continentes, eran como estados que se habían dividido entre estados diferentes. ¿No ves que aquí es Oaxaca y allá es Guadalajara? Pues era como que si Oaxaca se pasara para Guadalajara y Guadalajara se pasara para Oaxaca. O sea, yo miraba que yo miraba que los pedazos o las grietas que se habían hecho en toda la tierra se estaban dividiendo de una manera contraria. Amén, aleluya. Entonces cuando nosotros estábamos ahí agarrados de aquella casa, de aquel fierro agarrado, me acuerdo que el pastor decía, estos son principios de lo que habla el Apocalipsis. Empezaba a decir, estos son principios de lo que habla la palabra en Apocalipsis. Entonces de una manera de que el terremoto, o sea, se estaba sacudiendo de una manera mortal. Cuando empezamos a llegar así a diferentes lugares, empezamos nosotros también a buscar nuestras familias. Yo me acuerdo que yo le empezaba a decir al hermano, le decía, es que no encuentro a Rox, ni encuentro a mis hijos. Y entonces los hermanos empezaron a decir lo mismo, es que nadie encuentra a sus familias. Todos han quedado de una manera extraviada, de una manera de que las partes que se habían partido. Amén, aleluya. Yo despierto, hermano, de ese sueño, y llega una palabra a mi vida en ese momento, y yo podía entender que el pueblo del Señor debe de estar como era, si el Señor ha puesto un remanente en este lugar de Oaxaca, debe de estar en unidad, debe de estar juntos. Amén, aleluya. Porque en el tiempo del juicio, el tiempo de que el Señor traiga aquellos juicios que se están apresurando de una manera rápida, si alguno no está firme, si alguno no está si no está unido al cuerpo de Cristo, será confundido o estará separado del remanente de Dios o del rebaño de Dios. Amén, aleluya. Es lo que yo podía entender, hermanos, en ese sueño cuando yo empecé a buscar a mi familia también. Amén, aleluya. Yo despierto de ese sueño. Bendito es el nombre de Jesús.